A comienzos de este mes de agosto, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, provocaba un grave conflicto diplomático con China al visitar Taiwán, en un viaje de implícito respaldo a las fuerzas separatistas de esta isla que el gobierno de Pekín calificó como una seria violación de su soberanía nacional y del principio de una sola China. Pero el viaje de Pelosi a Taiwán, el primero de alto nivel de un representante político de Washington en 25 años, es mucho más que un episodio puntual. Se enmarca en un enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y el gigante asiático por la hegemonía política y económica mundial, que podría marcar la política internacional de estas potencias y sus aliados en las próximas décadas. Para hablar sobre este tema, que afecta también al Estado español por su pertenencia a la alianza militar de la OTAN, comandada por Washington, vamos a hablar hoy con el analista político Eduardo Luque. Buenas tardes, Eduardo, y muchas gracias por atendernos para hablar de este tema que, como decimos, va mucho más allá de un conflicto puntual que se producía hace algunas semanas con esta visita de Nancy Pelosi y tiene implicaciones geopolíticas de una u otra forma para todo el planeta. Pues buenas tardes a todos y a todas. Sí, precisamente es un tema, el tema del conflicto en Taiwán, es puntual, se desarrolla en tiempo y forma ahora mismo, pero tiene una prolongación mucho más allá del hecho puntual de que ahora haya maniobras con fuego real por parte del gobierno chino, de China continental, o que hay una respuesta también similar por parte de las tropas de Taiwán, ¿no? El conflicto va a ir mucho más allá, tiene raíces muy profundas y que de alguna forma va a ayudar a cambiar el concepto que teníamos del mundo en un breve plazo, diría yo. Ahora que ya han pasado un par de semanas de esta visita relámpago de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿qué conclusiones te parece que se pueden sacar sobre sus posibles motivaciones? ¿Se puede asumir, como decían algunos medios occidentales, que fue una decisión, digamos, individual de Pelosi? ¿O podría responder a algún tipo de estrategia de los Estados Unidos? No, a ver, lo primero que hemos de descartar es que, aunque se ha querido decir en los medios occidentales que era poco menos que una decisión de la señora Pelosi, eso no es posible, eso no es cierto. Si no hubiera contado con el beneplácito del presidente Biden. Por otra parte, no es nada raro, es decir, no es la primera vez que una persona de este nivel, de este cargo, la tercera persona en importancia en la vía de sucesión en Estados Unidos. No es la primera vez que acude a Taiwán. En el año 79 lo hizo también el señor Griffin, que tenía el mismo cargo que la señora Pelosi. Pero en aquel momento, en el año 79, había una China, otra China, que no es la que hay en este momento. En aquel momento la China que había estaba intentando abrirse al mercado mundial, se estaban las negociaciones para quedarse con Hong Kong y Macao y tenía graves problemas, una necesidad imperiosa de abrirse a Occidente. Y eso obligó a China a tragarse digamos, la visita de este personaje. Además, había otro detalle, que pocos días antes de la visita de este señor, también había acudido a entrevistarse con los dirigentes chinos el vicepresidente de Estados Unidos, señor Al Gore, ¿no? Así que se juntaban varios factores. Ahora no, ahora es una decisión del gobierno del señor Biden, que lo que pretende, debe tenerlo en cuenta, al margen de los intereses personales de esta octogenaria, la señora Nancy Pelosi, y hasta el final de su carrera, y que también tiene el purito de pasar a la historia. Me imagino que a estos personajes todo esto también les motiva. Hay otra razón de fondo, una razón de fondo que la tenemos que tener en consideración como lo que está pasando en Ucrania. Si en Ucrania el interés de Estados Unidos era por sacar a Rusia del mercado energético mundial, que era el origen del conflicto en Ucrania, en este caso, en Taiwán, el objetivo de Estados Unidos era sacar a China del mercado internacional de microchips, que es el elemento central de los próximos decenios. Sin microchips no funciona el mundo.
Entonces era un intento de forzar a realizar un acto, como podría haber sido intervenir el avión de la señora Nancy Pelosi y obligarla a aterrizar en la China continental, o incluso, como apuntó algún loco del Pentágono, que derribaran el avión de esta señora, con la idea precisamente de generar un conflicto y empujar a China a salir del mercado de los microchips, que tiene una importancia capital en este momento. Este es el objetivo central de esta provocación, al margen de las cuestiones geoestratégicas, de molestar, de poner el dedo en el ojo, etc. Pero había una cuestión fundamental, que era esta. Esta maniobra ha sido analizada perfectamente por la dirigencia china y evidentemente no han caído en la trampa. De nuevo, China actúa bajo los principios de Sun Tzu y el arte de la guerra, entre otros muchos escritores que han desarrollado sus tesis sobre esto, ¿no? Y evidentemente China va a responder, está respondiendo a todo esto, pero no de la forma como hubieran deseado los Estados Unidos, que estaban dispuestos a alcanzar un nivel de confrontación altísimo por tal de empujar fuera del mercado de los chips internacionales a la República China. No lo van a lograr, no lo han logrado y no lo lograrán. Así que, de nuevo, Estados Unidos fracasa en sus intentos de humillar, por un lado, a Rusia, en el caso ucraniano, y de humillar a la República Popular China, en el caso de Taiwán. Claro, porque para quien no lo sepa, para quien no esté al tanto de la historia, Taiwán formaba parte de China y se separa cuando se produce la guerra civil entre las fuerzas que comandaba Mao Zedong y por el otro lado las que lideraba Chiang Kai-shek, que al perder la guerra se refugia en Taiwán. Y por eso China siempre ha reclamado la unificación o la reintegración de esa isla en su país. Hay escritos donde se confirma la existencia de, de gentes venidas de China desde hace más de 1700 años. Ya hay constancia escrita de que había sido Taiwán colonizada por personas venidas de China. Taiwán forma parte de China desde siempre. Y esto ya lo ha reconocido hasta las Naciones Unidas, incluso los Estados Unidos. En el 72-79 se firmó un acuerdo entre Nixon y la dirigencia de China en aquel momento, reconociendo a China continental como el único país y reconociendo que el país se representaba en las Naciones Unidas y que no era y que no representaba a Taipei, no representaba a China. Eso lo firmó Estados Unidos. Pero, como hace siempre, a los 3 meses de haber firmado esa declaración, firma otra declaración a efectos internos donde se mantiene la necesidad de rearmar a la China de Taiwán. Es decir, el doblez de la política norteamericana es más que habitual en este caso, ¿no? Por un lado, firman los tratados con las Naciones Unidas, se reconoce que Taiwán forma parte de China y al mismo tiempo le vende armas, porque claro, el negocio es el negocio, ¿no? Le vende armas e incita a la independencia de Taiwán. Realmente la filosofía de esto es muy simple, ¿no? Realmente lo que los chinos parece que tienen claro y los rusos también han llegado a la misma conclusión es que las palabras, incluso los acuerdos que firme Washington, son acuerdos que hay que mantenerlos entre comillas, subrayados, en paréntesis, y no creérselos. Porque estamos viendo cómo depende del personaje que está en la Casa Blanca, es perfectamente capaz de violar los acuerdos que inmediatamente firma. Y la palabra diplomática de los Estados Unidos realmente vale bien poco si no va acompañada de una demostración de fuerza. Y a pesar del enfrentamiento inicial entre China y Taiwán, de las relaciones siempre tensas y de la existencia de fuerzas independentistas en Taiwán, lo cierto es que entre China y Taiwán las relaciones económicas son cada vez más estrechas, por lo que en este momento, aunque vuelve a hablarse de una posible intervención militar china, no sé si se puede considerar esta una opción que realmente se plantee el gobierno chino. La política actual no es la de una intervención militar que se podría haber hecho hace tiempo, sino lo que se intenta es ganar a la población taiwanesa para que vean que no hay diferencia entre Taiwán y la China continental. ¿Cómo lo ha planteado China? De una forma, yo diría que muy inteligente. Por ejemplo, a finales del año pasado, elaboraron un decálogo de 35 medidas que permitía y que aseguraba
que estos técnicos taiwaneses pudieran vivir en China continental con muy buenos sueldos y con un nivel de vida mucho más barato en la China continental que en Taiwán, ¿no? Era la fórmula para atraerse a sectores importantes de la población taiwanesa y que vieran que vivir y convivir con la China continental no solo era normal, porque todos son chinos, sino que les beneficiaba económicamente, ¿no? Porque claro, los sueldos se les doblaban prácticamente si iban a trabajar a la China continental y además el nivel de vida de China es mucho más bajo que el de Taiwán. Por lo tanto, el nivel de vida de los emigrantes que iban de Taiwán a China, pues evidentemente subía de nivel y de calidad, ¿no? Esto fue una de las políticas que han seguido desde la República Popular China, es decir, atraerse a la población por vías económicas y por vías de interrelacionar la población a un lado y a otro. Pensemos que el estrecho de Taiwán son 220 kilómetros entre las islas y el continente, que es una ruta muy, muy estrechita, ¿no? Esto fue lo que la política de la República Popular China ha llevado a cabo, una integración vía económica, vía social, antes que una integración mano-militar, ¿no? Que es una de las realidades que no se pretenden, pero que evidentemente el ejército chino se está rearmando a marchas forzadas precisamente para contemplar el peor de los escenarios, que sería el de una confrontación militar. Dentro de muy poco, y ahí también se explica una de las razones de la intervención de Estados Unidos y de la provocación de la señora Pelosi, dentro de muy poco, el propio Pentágono reconoce que habrá una paridad o superioridad militar china respecto a Norteamérica. Entonces, Estados Unidos ve con temor que precisamente la supremacía militar en toda Asia la va a perder a manos de China. Y esto los pone muy nerviosos. Claro, es que en este conflicto no se puede perder de vista el mediano y el largo plazo y cómo este no ha dejado de ser un episodio concreto de ese enfrentamiento geoestratégico. No en vano, en la última cumbre de la OTAN que se celebraba en Madrid, se señalaba a China como el principal enemigo estratégico de esta alianza militar. Por lo que todo indica que este tipo de conflictos se van a ir reproduciendo y van a ser seguramente más graves y no sé si se puede considerar inevitable, como digo, a mediano o largo plazo, el enfrentamiento militar entre estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, una en declive y la otra en ascenso. Sí, esa es una de las tesis de que ahora se están analizando, que sería el problema de un imperio decreciente y de países que están en auge, ¿no? El imperio decreciente es la famosa trampa de Tucídides, que tanto se comenta ahora. Parece que ahora algunos analistas parece que la han descubierto como si fuera un invento moderno, cuando está escrito hace muchísimo tiempo y está escrito por Heródoto y otros escritores de la época griega, ¿no? Pero bueno, ahora se pone de moda hablar de la trampa de Tucídides, de cómo un imperio decrece y cómo otros imperios son los que ahora mismo están pujando por quitarle la supremacía. Pensando además que la República Popular China no es un imperio, se achaca de imperialista precisamente a los defensores de Estados Unidos. Se achaca como imperialista a China cuando China solo tiene una base militar en Djibouti, que además tiene unos 180 soldados por ahí, y es la única base militar que tiene China en todo el mundo, fuera de su territorio, ¿no? Así que es difícil acusar de imperialismo a China, precisamente aquellos que defienden a capa y espada a la OTAN y Estados Unidos. La realidad es que China en este momento es un país en auge, económicamente, socialmente, intelectualmente, y que evidentemente dentro de poco habrá, en paridad de compra ya es superior su PIB al de Estados Unidos, pero en el PIB global todavía no. Y eso está en camino de cambiarse, ¿no? Dentro de una década, posiblemente. Sí, es cierto que por el momento, al menos por el momento, el expansionismo chino está siendo económico, aunque es un expansionismo que en cualquier caso se da también en los términos propios de la economía capitalista y no en otros. Pero ¿a ti te parece que es evitable ese otro enfrentamiento militar? Es decir, que puede haber una sustitución de potencias hegemónicas en el mundo
sin que ésta sea violenta? No, no es razonable pensar esta forma de verlo, ¿no? No es razonable que Estados Unidos reconozca, porque no han reconocido nunca los imperios. Yo ahora recuerdo los libros de Gibbon de La caída del Imperio Romano, uno de los clásicos del siglo XIX, o Oswald también, cuando explicaba la caída del Imperio Inglés. Y realmente los imperios mueren matando, ¿no? Mueren matando. Dice que no es probable una transición pacífica de una forma a otra. Pero eso no implica necesariamente que vaya a haber un enfrentamiento global, termonuclear entre un país y otro. El camino es largo y las tendencias incluso dentro del propio Estados Unidos, la tendencia de digresión en el interior del país, el enfrentamiento entre propios sectores en el propio imperio norteamericano, señalan también pues, que hay problemas internos que pueden estallar en cualquier momento. Ayer, el otro día, recordaba las declaraciones del expresidente Carter, aún vivo, por cierto, en las que decía que el peligro real de guerra civil en Estados Unidos era altísimo. Esto es un personaje que hay que tenerlo en cuenta porque, a pesar de la avanzada que tiene, es un hombre que se ha mantenido siempre en el hilo de lo que estaba pasando, ¿no? E igual se han manifestado otros generales del Pentágono, ya retirados, que inmediatamente de retirarse se dedican al análisis político, han pintado también con tintes sombríos la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Pero no dejan de ser opiniones, ¿no? Lo real es que la historia nos enseña que los cambios de poder son siempre cambios que vienen acompañados de conflictos militares.